Bueno, buenos días a todos. Quisiera darle la bienvenida a todas y a todos a este primer evento de la Semana del Perú en Colombia. Este año, y después de 4 años de realizar esta Semana del Perú, y dadas las circunstancias que todos ustedes conocen, decidimos apostar por hacer una Semana del Perú virtual, digital, que nos permite poder compartir con ustedes a través de sus casas toda la oferta que tiene y todas las maravillas que tiene el Perú. Vamos a tener eventos de comercio, de negocios, vamos a tener cultura, espectáculos, gastronomía, por supuesto. Y todos estos son eventos que queremos compartir con ustedes desde el día de hoy hasta el día 24 de julio. Dicho eso, yo quisiera decirles que este es el primer evento y que queríamos arrancarlo porque, dada también las circunstancias, creemos que hay muchos aspectos de los temas económicos y comerciales que tenemos que abordar, que queremos compartir con ustedes, porque sin duda estos momentos nos imponen muchos retos, y esos retos creo que debemos enfrentarlos juntos. Yo quisiera, en primer lugar, darle la bienvenida a la viceministra de Comercio Exterior de Perú, Sayuri Bayona, que nos acompaña desde Lima. Esta es otra de las ventajas que nos ofrece poder hacer esta semana virtual, y que va a dar unas palabras iniciales a este webinar. Yo quisiera contarles que la viceministra Sayuri Bayona tiene muchos años de experiencia en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Ella es economista y magíster en políticas públicas. Ha ocupado varios cargos en el Ministerio de Comercio Exterior, entre ellos directora de Norteamérica y Europa, que son las dos regiones, como ustedes saben, con las cuales tenemos los principales TLCs que ha firmado el Perú. Ha sido también jefe negociadora y subjefe negociadora de importantes procesos con el Reino Unido, con la Asociación Transpacífico. En fin, creo que es un bagaje que digamos, obviamente le da una visión que queremos que nos comparta con nosotros hoy día, y que por eso quería nuevamente agradecerle su presencia, darle la palabra a viceministra. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muy buenos días, embajador. Muy buenos días a todos los panelistas y además a todos los invitados que nos acompañan el día de hoy en este importante evento. Yo quisiera comenzar por agradecer la invitación de nuestro embajador del Perú en Colombia, el señor Ignacio Higueras, a un evento tan importante como es la Semana del Perú en Colombia. En esta quinta edición, como mencionaba el embajador, la modalidad virtual nos permite poder participar a todos de una manera más sencilla, a pesar de que, por supuesto, habría sido un gusto poder verlos a todos en persona. Espero también que todos los participantes se encuentren muy bien en estos momentos difíciles, al igual que sus familias, que todos se encuentren muy bien de salud. Bueno, esta semana es muy importante porque, como mencionó el embajador, es muy relevante que nuestros países puedan continuar compartiendo información, profundizando la relación tan importante que tenemos en el marco bilateral, en el marco regional, que también voy a comentarles un poco en estas palabras. Yo quisiera comenzar comentándoles que este mes de julio es el mes de las fiestas patrias en el Perú. Este 28 de julio estaremos cumpliendo 199 años de independencia de nuestro país, que es por supuesto una fecha muy importante para nosotros, también con miras al bicentenario que nos toca celebrar el próximo año, y que además en este contexto en el que nos encontramos, nos ofrece un momento para reconfirmar, por supuesto, los valores patrios, la unidad en el país, pero también para poder reflexionar acerca de los retos que enfrenta nuestro país, nuestra economía en particular, retos sociales muy importantes también, pero también poder identificar las oportunidades que se nos abren, digamos, con vísperas a este bicentenario. Entonces, si bien nos encontramos en un año sin precedentes en el mundo, todos los países nos encontramos desplegando los mayores esfuerzos para poder salir adelante conjuntamente y además encontrar nuevas oportunidades que nos permitan desarrollarnos de la mejor manera en esta nueva etapa.
En materia de comercio exterior, como ustedes sabrán, los flujos comerciales mundiales se han visto afectados. Estos no son ajenos a la realidad que tenemos en los diferentes países. Y se han proyectado contracciones en las principales economías, estando también las latinoamericanas entre las economías más afectadas a nivel mundial. Sin embargo, y pese a esta difícil coyuntura, en el caso peruano, si bien hemos tenido un retroceso bastante fuerte, bastante importante en realidad en nuestras exportaciones y en nuestro comercio exterior en general, tenemos el caso en particular de nuestras agroexportaciones no tradicionales, o sea, las que tienen mayor valor agregado y generan mayor empleo en nuestro país, que han continuado con una tendencia positiva en estos primeros 5 meses del año, con un crecimiento de 2.8%, en el cual es importante destacar el buen desempeño que han tenido productos como las uvas, el mango, la palta, y además otros productos que nos han sorprendido en realidad por su crecimiento de forma muy positiva, como es el caso del jengibre, cuya demanda ha crecido en más de 160% en este periodo de pandemia, al igual que productos cítricos como las mandarinas, en donde también tenemos un crecimiento importante. Nosotros como sector hemos desplegado, al igual que las otras instancias del gobierno, pero hemos desplegado importantes esfuerzos para poder mantener la operatividad de nuestro comercio exterior. Entonces, una vez que se dictó la emergencia sanitaria en el Perú, nosotros dispusimos que el transporte de carga y mercancías y todas las actividades conexas que son necesarias para el comercio exterior no se encontraban restringidas dentro del marco de esta emergencia. Y esto nos ha permitido mantener la operatividad del comercio, la operatividad de los puertos, por supuesto, con una serie de retos que hemos enfrentado, pero que, bueno, hemos buscado abordar de la mejor manera para poder asegurar que nosotros podamos seguir abasteciendo al mundo de los alimentos que nosotros exportamos y por supuesto también nosotros mantenernos abastecidos en un momento tan difícil como este. Y en ese marco hemos desplegado una serie de iniciativas también en paralelo, más allá de la operatividad básica del comercio exterior. Hemos desarrollado, al igual que en el caso de Colombia, una serie de iniciativas para facilitar el comercio, entre ellas muchas coordinaciones bilaterales con diferentes socios comerciales para que se pueda aceptar copias de los certificados de origen con firmas escaneadas, asimismo los certificados fitosanitarios para que estos puedan ser aceptados con nuestros diferentes socios comerciales, de manera que podamos reducir, la movilidad de las personas en este periodo de emergencia. Por supuesto, muchas de estas mejoras que se han dado a nivel de la burocracia que enfrentamos para el comercio exterior, nosotros buscamos que puedan mantenerse más allá del periodo de emergencia. Queremos ver la mejor manera de consolidar estas mejoras en eficiencia que hemos visto tanto en el Perú como lo hemos visto en los diferentes socios comerciales y seguramente también el caso de Colombia, ¿no? Esta es una de esas oportunidades que vemos de mejora para que el comercio pueda fluir de la mejor manera, digamos, con miras a esta nueva etapa. Hemos emitido en materia normativa un decreto legislativo que es sumamente importante, que es el decreto legislativo 1492, que establece la digitalización de todos los procesos de comercio exterior, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto de una forma progresiva para que todos los actores puedan adecuarse a ello, pero con ese firme objetivo de que ya no se requiera de más transacciones personales que involucran el desplazamiento de personas,
que involucran costos de transacción que en realidad nos hacen ser menos competitivos. Entonces, nuevamente aquí buscamos que esto de aquí se pueda extender en el tiempo y evitar aglomeraciones de personas como vimos inicialmente en este periodo de pandemia. Y además de eso, este importante decreto lo que hace es establecer mecanismos de transparencia en el cobro por los servicios en la cadena logística de comercio exterior, específicamente en el transporte internacional por vía marítima de las mercancías. Esto de aquí es una medida que nos va a generar mayor competitividad tanto para la importación como para la exportación, siendo una reforma importante para el comercio exterior peruano, en tanto con un estudio del Banco Mundial nosotros identificamos que en nuestro país tenemos sobrecostos o costos evitables en el comercio exterior que superan los $300 por contenedor. Y esto debido a cobros duplicados, a cobros que no se deberían realizar y en general cobros que se realizan, digamos, sin un adecuado conocimiento por parte de los usuarios de comercio exterior. Y consideramos que con esta medida vamos a contribuir a reducir esos sobrecostos de forma importante. Hemos desplegado otras iniciativas como es la implementación del módulo de información sobre los servicios de logística de comercio exterior. Esto complementa esta otra medida, el decreto legislativo que les comenté, en el sentido de que se transparentan digamos, las tarifas de los servicios logísticos en el Perú. Esto va a estar disponible en una forma gratuita, en una única plataforma digital para que cualquier usuario pueda conocer los diferentes servicios que se prestan en materia logística en el comercio y puedan de esta manera lograr tomar las mejores decisiones para la ejecución de sus negocios. Entonces esto de aquí nosotros lo venimos desarrollando en el marco de un proyecto denominado BUCE 2.0 de nuestra ventanilla única de comercio exterior, que es una importante herramienta para la competitividad del comercio exterior. Ahora, con relación a nuestro relacionamiento directo con Colombia, como ustedes saben, nosotros tenemos una excelente relación tanto política como comercial con su país. Es una relación muy cercana que además durante años nos ha permitido tener un intercambio comercial muy dinámico. En el año 2019, el aumento de nuestras exportaciones a Colombia lo convirtió en nuestro primer socio comercial dentro de la comunidad andina. Y representa el 40% del total de nuestras exportaciones en la región, destacando exportaciones de alambres de cobre, manufacturas de plástico, entre otros. En este año, en el año 2019, nuestras exportaciones a Colombia alcanzaron los $792 millones, lo cual también fue un crecimiento de 4% frente al año anterior. Durante este periodo de pandemia hemos tenido una reducción de nuestro intercambio con Colombia. Nuestras exportaciones se han reducido 14% en los primeros 4 meses del año frente a nuestro comercio el año anterior. Y aún así hemos logrado mejoras o incrementos en nuestras exportaciones de productos tales como conservas de pescado, uvas, colorantes naturales, productos cerámicos, entre otros. Y por parte de Colombia, por supuesto, es un muy importante proveedor del Perú, nos abastece de petróleo, de azúcar, detergentes, también manufacturas plásticas y medicamentos que hemos podido ver en este periodo de pandemia. Nuestro relacionamiento, por supuesto, además de comercial, es muy cercano en materias que también son objeto de
de las discusiones que tenemos en esta semana del Perú en Colombia. Y ahí yo no quisiera dejar de mencionar la importancia del sector turismo y la importancia de la reactivación del turismo entre nuestros países, seguido de este difícil periodo. En el año 2019, el Perú recibió en total 4.4 millones de visitantes internacionales, de turistas, digamos, del mundo, lo cual ha sido un crecimiento importante, ha sido 36% más que 5 años antes de ello. Y aquí yo quisiera resaltar que el 5% de todos nuestros visitantes provienen de Colombia, y a nivel de Sudamérica, el Perú es el segundo destino preferido por los turistas colombianos. Esto es algo que es para nosotros muy alentador. Consideramos que siendo países tan cercanos, en realidad tenemos mucho potencial y mucho interés por conocernos mutuamente, así que esto va a permitir que una vez, digamos, repuestas las vías de comunicación, de acercamiento, seguramente vamos a poder recuperar ahí el turismo entre nuestros países. Hasta antes del estado de emergencia, en el primer trimestre de este año, habíamos recibido alrededor de 45.000 turistas colombianos y bueno, por supuesto esperamos que esto pueda retomarse prontamente, no solamente para que puedan conocer nuestros destinos turísticos específicos, sino también para disfrutar de la gastronomía que ofrece nuestro país. Y en ese sentido, recientemente hemos aprobado ya los protocolos sectoriales para los albergues, para el guiado turístico, las agencias de viaje y el turismo en general, de manera que esto se pueda realizar de la forma más segura posible, salvaguardando, por supuesto, en todo momento la salud de los operadores y de los usuarios del turismo. Se van a dar otras facilidades, entre ellas, por ejemplo, se ha establecido el acceso gratuito para niñas, para niños, para adolescentes y personas adultas mayores, tanto nacionales como extranjeros, para que puedan visitar sitios arqueológicos, museos, lugares históricos y áreas naturales del país, en todo lo que resta del año, desde julio hasta diciembre, de forma gratuita. Y dentro de esto de aquí, dentro de estas medidas, se incluye también el acceso al Parque Arqueológico de Machu Picchu y a la red del Camino del Inca. En materia de inversiones también tenemos una relación muy dinámica con Colombia. Yo quisiera destacar que en el último año hemos tenido flujos de inversión extranjera directa proveniente de Colombia por montos que superan los $600 millones, que por supuesto son muy importantes para el crecimiento de nuestro país, habiendo tenido también inversiones peruanas en Colombia de alrededor de $134 millones también durante el año 2019. Entonces tenemos ahí una relación también muy dinámica. Estoy segura que en realidad las cifras que menciono aquí no representan el total del relacionamiento, de las inversiones que tenemos, puesto que digamos, aquí tenemos un tema con el registro, que normalmente tenemos una superación importante o cifras bastante mayores en materia de inversiones. Según lo que nos indica nuestra agencia de promoción de inversión, las principales inversiones colombianas en el Perú se concentran en los sectores de energía, de transporte, industria, comercio, servicios y en el sector de petróleo. Existen 20 empresas colombianas que realizan inversiones directas en el Perú, entre las cuales podemos destacar a Interconexión Eléctrica S.A., Transmasivo S.A., AVI SAS, Mac Johnson Controls Colombia y Transportadora de Gas Internacional S.A., entre otras. Ahora, dentro de este rico relacionamiento que tenemos con Colombia, por supuesto, compartimos el ser miembros de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, que son importantes bloques comerciales
y que en el marco de dichos acuerdos venimos trabajando de manera muy estrecha para profundizar el intercambio comercial y generar encadenamientos productivos también entre nuestros países, que eso es algo muy importante, además con miras también a digamos, la deslocalización de la producción que se viene dando en el mundo y siendo esta una etapa en la cual consideramos que la región latinoamericana no puede darse el lujo de quedarse atrás o de quedarse fuera de esta ola. Además, trabajamos acciones conjuntas con Colombia para facilitar el comercio, para apoyar a las pymes, para reactivar el sector turismo, entre otros importantes sectores. Nosotros en Colombia venimos trabajando de manera muy dinámica con nuestra embajada y con el excelente trabajo que realiza el embajador Higueras ahí en Bogotá, pero también a través de nuestra oficina comercial de Promperú en Colombia, que está liderada por nuestra consejera económica comercial, Soledad Campos, quien también nos acompaña el día de hoy. Y esta oficina viene trabajando en diferentes iniciativas que vamos a impulsar en los próximos meses también para fortalecer el intercambio comercial entre nuestros países. Yo ahí quisiera destacar algunas de estas actividades, como van a ser una rueda de negocios de la Alianza del Pacífico en el mes de agosto, una rueda virtual de acabados para la construcción también en agosto, una rueda virtual de agronegocios, pesca y proveedores para la industria alimentaria en el mes de septiembre, una rueda virtual de servicios también en septiembre, el evento, un importante evento que es el Perú Moda en el mes de octubre y el caso de Industria Perú que se va a realizar en el mes de noviembre. Estas son importantes actividades que por supuesto venimos trabajando de la mano con Promperú y con nuestras representaciones en el exterior para que nos podamos adaptar también a la situación en la que estamos, digamos, adecuar estos eventos a los medios virtuales y poder sacar el mayor provecho de ellos con miras a que podamos seguir fortaleciendo el acceso que tenemos a insumos, a bienes finales, a productos, a servicios que finalmente hacen que ambos países se vuelvan cada vez más competitivos. Entonces, como podrán apreciar, a pesar de los fuertes golpes que ha ocasionado la coyuntura actual del COVID-19, es innegable el dinamismo que presentan el comercio, el turismo, la inversión en la región andina, y en este marco debemos continuar trabajando para que, superada la pandemia, podamos orientar nuestros esfuerzos en recuperar los niveles de comercio y de turismo entre nuestros países. En ese sentido, esta Semana del Perú en Colombia constituye un contexto idóneo muy importante para que podamos continuar con este trabajo y seguir fortaleciendo nuestro relacionamiento. Entonces, muchas gracias a todos por la atención y muchas gracias nuevamente, embajador, por la invitación. Muchas gracias, viceministra, por sus palabras y muchas gracias por este panorama que nos ha presentado interesante sobre lo que ha hecho el gobierno del Perú sobre el tema de comercio, pero le agradezco también haber mencionado cuáles son los pilares de nuestra relación comercial, ¿no es cierto? Es decir, no solamente el comercio, las inversiones, el turismo, que son todos sectores que, a pesar de los retos que nos imponen estos tiempos, me alegra haber escuchado buenas noticias y sobre todo creo que el mensaje, por lo menos desde mi lado, que percibo de esperanza es que creo que una vez que podamos, Colombia y Perú, ya superar esta pandemia que estamos viviendo, tenemos todas las herramientas e instrumentos listos para seguir progresando. Así que esta comunidad de intereses que estamos construyendo con Colombia, usted ha resumido muy bien cuáles son esos sectores que la impulsan, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias, viceministro, por acompañarnos esta mañana y le deseo todo lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias y un saludo a todos. Nos vemos.
Ahora, para continuar con el webinar, antes de continuar y de presentar a nuestros dos invitados de lujo, quisiera enviarle un saludo especial a la embajadora de Colombia en el Perú, María Claudia Mosquera, que nos está acompañando hoy y que es una gran compañera de trabajo en este esfuerzo que hacemos con tanto entusiasmo de promover diariamente las relaciones entre los países. Les decía que tenemos dos invitados de lujo hoy día. Por un lado, quisiera presentar a Martín Ibarra. Martín Ibarra es el presidente de la firma Araujo Ibarra Consultores Internacionales, que es una importante firma de comercio internacional aquí en Colombia. Él es abogado, es economista, con estudios en ICE de Italia y también en Derecho Comparado en la Universidad de Dallas, en Texas. Y yo diría, conozco a Martín ya hace muchos años acá en Colombia, yo diría que es uno de los latinoamericanos con más experiencia en el tema de comercio, de promoción de inversiones, de zonas francas, zonas económicas especiales y de logística. Así que es un gran honor poder contar con su presencia. Y nuestro invitado desde Perú es Rafael Sagnic, que nos hace el honor de acompañarnos también esta mañana. Él es economista senior hace muchos años y es especialista en políticas públicas, desarrollo económico y comercio exterior, y en esa capacidad él actualmente es economista jefe de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX. Él tiene estudios de pregrado y de maestría en la Universidad del Pacífico, que es una prestigiosa universidad peruana. Estos son nuestros invitados esta mañana. Y antes de darle palabra a Martín, yo quisiera brevemente, y a pesar de que, o mejor dicho, felizmente la viceministra mencionó algunos elementos que creo que son interesantes. Yo hace unos días estaba en otro evento también de comercio y estructuré mi presentación en tres etapas. Una etapa pre-COVID, COVID, que es la que estamos viviendo ahora, y una etapa post-COVID, ¿no? Y en esta etapa pre-COVID lo que era claro es, al comienzo de año, Colombia y Perú somos países que teníamos en ese momento una perspectiva de crecimiento este año que era muy positiva, ¿no? Ambos teníamos una proyección de crecimiento de más del 3%, antes de marzo, ¿no es cierto? Y creo que la viceministra ya se ha referido al nivel de comercio de más de 2.000 millones de dólares, el nivel de inversiones. Ella no mencionó, digamos, mencionó la cifra registrada, pero es realmente un capital de inversiones que entre los dos países supera los 15.000 millones de dólares. Eso, obviamente, con lo que nos ha impuesto la realidad de la pandemia, pues se ha visto muy afectado, ¿no? Y nuestras economías se han visto realmente muy impactadas por las consecuencias del COVID, por la suspensión de actividades económicas, ¿no es cierto? Y eso realmente lo que prevé este año, digamos, que esas cifras que teníamos en enero y febrero probablemente no sean tales, ¿no? Sino que hay una retracción muy grande, tal como lo están diciendo ya la CEPAL, la OCDE, etcétera, ¿no? Ahora, yo tengo un mensaje de esperanza que probablemente lo contemos más tarde, y es que yo creo que tenemos todos los instrumentos, tenemos todas las herramientas y sobre todo todas las políticas que han puesto en marcha nuestros gobiernos para que no solamente continúe habiendo comercio en estos meses, ¿no? Sino que una vez que superemos esta etapa de pandemia podamos retomar rápidamente esa etapa de crecimiento que va a costar, por supuesto, un gran esfuerzo, pero para eso creo que tenemos las herramientas, los gobiernos, los empresarios que lo van a hacer. Y el otro mensaje de esperanza es que, naturalmente, para todos ustedes será evidente que países como Colombia y Perú, afortunadamente, estábamos en enero, febrero, y, digamos, un desempeño económico, una disciplina macroeconómica que venía ya de muchos años, que nos ha permitido enfrentar este impacto, creo, en mejor pie, ¿no? Yo creo que eso es un dato que creo que es importante, ¿no? Bueno, dicho eso, creo que quiero para que pasemos de una vez a nuestros invitados, y por eso quisiera darle la palabra a Martín Ibarra para que comparta con nosotros su presentación. Muchas gracias. Adelante, Martín. Muchas gracias, señor embajador. Muy agradecido por esta muy especial invitación. Me siento muy honrado de estar participando y acompañándolos en la Semana del Perú. Un saludo muy especial a nuestro ministro Rodrigo Baluardo, a Sol Campos, la directora de PROMPERÚ en Colombia, a nuestra embajadora de Colombia en Perú y a todos los amigos de Perú que nos están acompañando en esta semana. Yo creo que el pasado y el futuro del Perú van de la mano. No solamente compartimos nuestro libertador que con San Martín hicieron una campaña para la liberación del Perú
va a ser 200 años, o se están cumpliendo próximamente 199 años. Manolita Sáenz murió y está enterrada en el Perú, sino también, como vamos a ver ahorita, la historia nos ha unido en materia de comercio exterior hacia adentro y hacia afuera. En las siguientes gráficas vamos a ver cómo la Alianza del Pacífico no es una idea nueva, es una idea que se inventaron los españoles para llevar la plata española, el oro colombiano, a través de México a Filipinas, en el galeón de Manila. Este inmenso galeón de 2.000 toneladas de capacidad que durante 250 años de manera ininterrumpida unió los dos continentes, los tres continentes, porque del Asia llegaba a México, a Acapulco, pasaba a Veracruz y desde allí seguía a España. Y se acabó después de 250 años con la independencia de México de España y también con la apertura del Canal del Suez, que creó una ruta mucho más cerca entre el Lejano Oriente y Europa. Cantidad de productos de Perú, de Colombia, de México, oro y plata latinoamericana, pero cambiábamos los productos asiáticos, telas, perfumes, especies, marfil, joyas que venían desde el Lejano Oriente a América y a través de América a Europa. Entonces lo que estamos haciendo ahora, y el embajador Higueras ha sido un líder muy importante en la conformación de esta Alianza del Pacífico que vamos a repotencializar con este New Normal que nos trae el COVID-19 para promover conjuntamente el comercio y la inversión de los dos países. Voy a presentar rápidamente algunas de las ideas que hemos venido trabajando con el embajador Higueras y en el marco de la Alianza del Pacífico de cómo unir mediante la acumulación de origen el comercio de los cuatro países que conforman la alianza, México, Colombia, Perú y Chile. Bueno, vemos cómo el comercio mundial se está reconfigurando de una manera impresionante. El COVID-19 está teniendo un impacto como nunca antes se había visto en el comercio internacional, pero que ya venía. El COVID-19 ha sido la gasolina que se le echó al fuego para acelerar procesos que ya venían y que además habían sido retados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por el reshoring o nearshoring, que era el regreso de muchos productos de cadenas lejanas de valor a América Latina, y vamos a ver ahora el cambio de productos. En la siguiente gráfica observamos cómo la Organización Mundial de Comercio prevé que el COVID-19 va a tener un impacto profundo en el decrecimiento de los flujos comerciales, como muy bien lo decía la viceministra, entre el 13 y el 32% de disminución este año, y en el primer trimestre ya vamos en el 18.5%, pero el año entrante se pronostica que va a crecer entre el 21 y el 24%. Pero lo importante es que, de acuerdo con este pronóstico de la Organización Mundial de Comercio, este crecimiento de una cuarta parte del comercio mundial que se va el año entrante va a ser en productos diferentes y desde países diferentes. No va a ser más de lo mismo. Va a haber un cambio entre 2 y 6 trillones del comercio mundial y, como dice Schumpeter, vendrá la destrucción creativa, en donde se destruyen productos de un lado, pero se crean productos en el otro. Y ahí es donde Colombia y Perú, unidos de la mano, debemos visualizar de manera conjunta esas oportunidades que nos trae esta reorientación del comercio internacional. En la siguiente gráfica podemos analizar cómo también el año pasado China dejó de exportar a los Estados Unidos por los impuestos de la guerra comercial 88.000 millones de dólares. Pero, oh sorpresa, 30 países del mundo capitalizaron 80 de estos 88.000 millones de dólares. 30 países del mundo capitalizaron el 70% de esta nueva forma de hacer negocios con los Estados Unidos de las exportaciones que dejaban China. En el siguiente gráfico podemos observar de una manera precisa cuáles fueron los ganadores. ¡Oh, sorpresa! El primer ganador fue Vietnam con 13.700 millones en un año de crecimiento. El segundo fue México con 12.000 millones y otros países como Taiwán, Francia, Holanda, Suiza, India, Irlanda, Colombia con 300 millones
y otros países también en menor categoría, pero América Latina en general solo perdió realmente el 1% del movimiento con los Estados Unidos, porque si bien México creció muchísimo, otros países decrecieron, como vamos a ver más adelante. La Alianza del Pacífico en general, vemos acá cómo a México y a Colombia le fue bien, pero a Chile y a Perú no le fue tan bien en su crecimiento de las exportaciones hacia los Estados Unidos en esta guerra comercial. Y la gran pregunta, y por eso la iniciativa que el embajador Higuera con otro grupo de amigos de la Alianza del Pacífico está liderando de acumular orígenes para revertir esta tendencia y que los 4 países de la Alianza del Pacífico con cadenas regionales de valor puedan acaparar una gran parte de este crecimiento que lejanos países que ni siquiera tienen acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos están ganando hoy en día. En la siguiente gráfica podemos analizar cómo a su vez Estados Unidos está perdiendo participación en América Latina. A comienzo de este siglo, en el año 2001, Estados Unidos participaba en el 56% de las exportaciones latinoamericanas. El 56%, más de la mitad de todo nuestro flujos de comercio iban con destino a los Estados Unidos. Esa cifra bajó en el 2010 y hoy tenemos el 44% de participación, que es realmente menos de la mitad. O sea, se perdieron 12 puntos de participación en el mercado norteamericano y a Estados Unidos no le interesa perder relaciones con sus vecinos, como vamos a ver a continuación, por las mutuas relaciones que nos unen a todos. Este new COVID, COVID-19, viene a cambiar los paradigmas del comercio internacional antiguo de la primera globalización. En la primera globalización, el rey era los costos. Los costos eran los reyes del criterio de dónde localizar una inversión. Por eso las empresas corrían a China porque tenían muy bajos costos. Esta segunda globalización, el rey va a ser la cercanía al consumidor y la seguridad. Inventarios redundantes, proveedores también en diferentes sitios y rápida respuesta a los diferentísimos parámetros de consumo que se están empezando en este momento. McKinsey Company dice que el 87% de las empresas entrevistadas desean diversificar sus cadenas de suministro y depender menos de lugares remotos y regionalizarse. El señor Lighthizer, el representante de comercio de los Estados Unidos, dice la era del offshoring ha terminado. Y el señor Peter Navarro, el consejero de la Casa Blanca en comercio, dice una de las cosas que la crisis nos ha enseñado es que somos peligrosamente dependientes de las cadenas globales de mercancías, de valor de mercancías y equipo médico. Por eso se están acuñando 2 nuevos términos: la soberanía industrial, pero sobre todo la soberanía farmacéutica. Estados Unidos se ha dado cuenta que el 80% de los principios activos dependen de lejanos países sobre los cuales hoy no tiene tan buenas relaciones. Ahí viene una inmensa oportunidad para países como Perú y Colombia. Con el TLC con los Estados Unidos, antes de que hubiera TLC, Colombia y Perú éramos miembros de la AFDEA y teníamos acumulación de origen. Por ejemplo, una tela hecha con fibra larga de algodón pima podía ser enviada a Colombia para ser transformada en una confección y acumulábamos origen, el algodón peruano con la mano de obra colombiana y entraba sin impuestos a Estados Unidos. Esto se perdió cuando Estados Unidos empezó a negociar acuerdos individuales de comercio con cada uno de los países. Perdimos la acumulación de origen, perdimos las cadenas regionales de valor. Pero hay precedentes. Por ejemplo, ya México con los países de Centroamérica y el Caribe, que tiene un acuerdo que se llama el CAFTA, acumulan origen. Por lo tanto, el gran reto por esta iniciativa que está coliderando el embajador Higueras es de que los 4 países de la Alianza del Pacífico tengan esa acumulación de origen para tener un producto, una cadena
de valor regional de la alianza. Esto, sin lugar a dudas, requiere de una aprobación del Congreso norteamericano, pero como vamos a ver ahorita, hay suficientísimos motivos para mover esta iniciativa. Veamos cuáles son. Mientras un producto fabricado por una empresa norteamericana en China tiene el 4% de valor agregado norteamericano en la gráfica azul de la derecha, el mismo producto fabricado en México tiene el 40% y en Canadá el 25%, y con el resto de América Latina pues estaría en un 35-40% como México. Expresado de otra forma, si logramos acumular origen, Estados Unidos podrá enviarnos sus propias materias primas para ser transformadas en los países de la alianza. Esto es un nuevo concepto de integración entre el sur y el norte para tener un valor agregado hemisférico. Y de aquí nace el concepto Made in the Americas. Así como hay el Made in China o el Made in Europe, el Made in the Americas sería un nuevo concepto precisamente para crear esta potencialidad entre los países de América Latina y los Estados Unidos y permitiría la absorción de materias primas norteamericanas, la integración de cadenas regionales de valor y el goce pleno de los acuerdos con Estados Unidos, el mayor importador del mundo, que ni Perú ni Colombia está utilizando suficientemente, pero que de la mano con la acumulación de origen sí que lo haríamos. ¿Qué viene? Y de esto hemos hablado mucho con el embajador Higueras. Lo primero es obviamente la aprobación de esta iniciativa por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y por la Alianza del Pacífico en pleno. Ayer fue aprobado en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico esta iniciativa y quería compartir esta primicia hoy en el Día del Perú. Es una gran idea que esta iniciativa del embajador Higueras haya fructificado y ya sea un hecho para empezar a trabajarla. Lo segundo es que cada país tiene que socializar esta iniciativa internamente, trabajo que ya el embajador ha empezado a hacer en el Perú, con las autoridades de comercio exterior, con la embajada de Estados Unidos en cada país, con la AmCham de cada país. Posteriormente, sin lugar a dudas, la US Chamber of Commerce y ACLA, que es la Asociación Latinoamericana de AmChams, tendrá un papel fundamental en Washington, y la gran ayuda de Luis Alberto Moreno, que acaba en septiembre la presidencia del BID, que ya está enterado de esta iniciativa y que la está apoyando. Y por último, obviamente, y los 4 países como uno solo, como una iniciativa conjunta, a presentarla al gobierno y al Congreso norteamericano. Estamos en un buen momento porque se están barajando nuevamente las cartas del comercio internacional. Entonces yo quiero felicitar al embajador por esta iniciativa y ofrecerle todo el apoyo, porque si realmente logramos que sea una realidad, esto va a cambiar la historia de la integración comercial entre nuestros dos países. También habíamos preparado para el día de hoy una cifra sobre cómo está el comercio entre Colombia y Perú. Y vemos que Colombia importa desde el Perú 700 millones de dólares y exporta al Perú 1.100 millones de dólares. También tenemos un reto en balancear este comercio, pero sobre todo en crecerlo. Son cifras pequeñas frente a lo que importa Perú y Colombia. Y como decía al comienzo de mi presentación, la suerte de Perú y Colombia está unida desde el pasado y tiene que estarlo aún más en el futuro. Son muchísimas las complementaciones industriales, empresariales, turísticas que unen a los dos países, y yo creo que esta semana es un buen motivo para reflexionar nuevamente de cómo duplicar este comercio dentro de esta nueva reestructuración del comercio internacional, comercio entre sí y comercio entre los dos hacia afuera, para atraer inversiones del sudeste asiático y para mover estas cadenas regionales para importar a Estados Unidos y al resto de América Latina. Eran unas pequeñas reflexiones que quería compartir hoy con ustedes y agradecerle nuevamente al embajador el honor de haber podido compartir con ustedes estas palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín, por la presentación, y creo que estaba tomando notas de varias de las cosas que ha dicho Martín, que creo que son muy interesantes para las personas que nos están escuchando. Es decir, las oportunidades que se abren
cuando suceden, digamos, conflictos comerciales entre otros, pero bueno, que son ajenos a nosotros en su concepción, pero ante las cuales creo que países como Perú y Colombia pueden aprovechar oportunidades, ¿no? Nosotros, en toda esta comunidad de intereses de la que hablaba hace un momento, como recordarán, que Perú y Colombia negociamos juntos nuestros acuerdos con Estados Unidos, con la Unión Europea, el acuerdo multipartes. Hemos sido socios en muchos de estos procesos que finalmente nos han beneficiado ambos en nuestra apertura comercial al exterior, ¿no? Entonces, eso es el tema del offshoring y de la soberanía farmacéutica me ha generado unas preguntas que se las voy a plantear a nuestros dos conferencistas un poquito más tarde. Y este tema que menciona, que es muy importante, Martín, de la acumulación de origen, que está, bueno, que me alegro de esta noticia de que el CEAP la haya adoptado, es naturalmente una iniciativa que está en evaluación por nuestros gobiernos, ¿no es cierto? Y naturalmente en su momento tendremos que dar el paso, como dijo Martín, de conversarlo con Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero en fin, yo creo que ante los retos que nos imponen momentos como el COVID, es importante pensar en ideas, en aprovechar oportunidades, y creo que después de escuchar a Martín, me es muy grato presentar a Rafael Sagnick, como les conté hace un momento, que es economista jefe de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, y quisiera darle la palabra a Rafael para que también pueda compartir con nosotros sus reflexiones sobre estos y otros temas, por supuesto. Muchas gracias, Rafael. Adelante. Gracias, embajador. Gracias a usted y a todo su equipo por la organización de este evento y digamos, la invitación que nos hizo extensiva a nosotros, a Comex Perú y a quien represento, ¿no? Quisiera compartir la presentación. A ver. Bueno, primero que nada, de hecho, esta situación que afrontamos todos los países a raíz de esta pandemia, esta situación extrema a nivel global, nos genera una serie de retos, ¿no? Una serie de retos que definitivamente como países y países cercanos de la región, tenemos que pensar no solamente, vamos, definitivamente cada quien tomará y viene tomando sus acciones para insertarse nuevamente en las cadenas globales, en esta nueva normalidad que se nos plantea, que se nos presenta, pero sin lugar a dudas también consideramos que debería también pensarse en línea con esa acumulación de origen de países en la región, particularmente de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué no pensar en aquello que siempre se menciona para los pequeños y medianos empresarios exportadores, ¿no? Juntémonos y apuntémonos hacia el mundo, ¿no? Creo que es momento y sería un gran reto en pensar, en innovar hacia esa idea, ¿no? ¿Por qué no juntarnos como países, ya sea en productos, en actividades, en industrias específicas, y acercarnos al mundo global, ¿no? Es más o menos algo lo que les voy a comentar en el desarrollo de esta presentación. Primero que nada, bueno, verán pues, ¿no? la larga trayectoria que el Perú ha mostrado en materia de integración económica y comercial con el mundo. Es un ejemplo claro, ¿no? de cómo una política de Estado firme puede trascender a los gobiernos de turno y convertirse finalmente en un verdadero motor de desarrollo, de competitividad para el país, ¿no? A partir de esta última etapa, en los últimos 20 años en los cuales hemos estado más inmersos en el mundo, a partir de la integración, pues hemos tenido como país un crecimiento sostenido del PBI, se ha reducido la pobreza de manera sostenida, ha tenido un incremento en el bienestar de la población, es decir, oportunidades para más peruanos, ¿no? Y gráficamente se ve que el pasado, las políticas públicas anteriores a lo que era la apertura comercial, pues no dieron tan buenos resultados como los que estamos viendo en los últimos 20 años, ¿no? A la fecha, Perú cuenta con 20 acuerdos comerciales, que estos, digamos, nos conectan con alrededor de 53 países del mundo, ¿no? Y actualmente, pues, tenemos, por esperar, ¿no?, la entrada en vigencia quizás de este CPTPP, que está bastante congelado, una negociación digamos, en curso a partir de lo que es una profundización del TLC con China, un acuerdo con Argentina, así como también un TLC con la India, que digamos que
Todos sabemos que la India es llamada a ser la China del 2050, ¿no? Y muchos de los países de la región deberíamos de tener ese acercamiento ya de cara a los próximos 30 años, ¿no? Entonces, lo que debe quedar claro aquí es finalmente que los acuerdos comerciales no son un fin en sí mismo, sino más bien son herramientas, son puentes, digamos, ventanas de oportunidades para las ofertas exportables de los países, ¿no? Así como también como fuentes de insumo y tecnología para potenciar nuestras industrias locales y mejorar el bienestar y opciones para los consumidores finales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la búsqueda de alianzas estratégicas entre países y organismos multilaterales ha influido en que se hayan abierto las puertas para grandes flujos digamos, de cooperación económica, de inversiones, tecnología y comercio durante las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces, qué duda cabe que afianzar y potenciar estas relaciones con socios es una responsabilidad permanente para dar el salto, digamos, de estos acuerdos o alianzas comerciales a verdaderas herramientas de cooperación en beneficio del desarrollo económico, competitividad regional y desarrollo social de los países. Entonces, en ese sentido, si bien el gran mercado global es el mundo, ¿no? La región no nos debería ser ajena, más aún que históricamente ha sido una plaza atractiva para los pequeños y medianos empresarios, exportadores, importadores, que aprovechando la cercanía, el lenguaje y características similares de demanda, pues le sacaron fruto. Dentro de la región, pues también sería importante mirar a aquellos países con quienes hemos venido trabajando de manera efectiva en los últimos años, ¿no? Una de esas plataformas, una de esas principales plataformas estratégicas, sin lugar a dudas, para la cooperación económica y el desarrollo es la Alianza del Pacífico, ¿no? Como bien mencionaba Martín, conformada por México, Chile, Colombia y Perú, que es un mecanismo de integración regional y de articulación política que de alguna manera busca impulsar el crecimiento, el desarrollo, la competitividad de países que lo integran, así como mejorar el bienestar de sus habitantes, ¿no? Todo esto sin establecer dentro de sí misma una especie de burocracia, ¿no? Dentro de lo que es el marco de estos 4 países. En ese contexto, así como en el resto de países que conforman la alianza, es como Colombia se posiciona como uno de los socios con mayor potencial para que de alguna manera podamos contribuir en el desarrollo de nuestro país, de Perú y viceversa, ¿no? Es importante resaltar aspectos de nuestra relación comercial, como bien han dicho Martín y la viceministra Sayuri Bayona, con Colombia, el cual no solamente demuestra una posición relevante entre nuestros socios de la región, sino que también es un importante proveedor de insumos para la industria y el consumo local. Tenemos pues que cifras, nuestras exportaciones a Colombia en 2019 ascendieron a 792 millones y nuestras importaciones provenientes de Colombia sumaron apenas 1.335 millones. Como bien mencionaba Martín, es bajo este intercambio comercial, pero, y también lo mencionaba Sayuri, en comparación, digamos, si solo comparamos el tema de la región, es, digamos, nuestro primer socio dentro de lo que es la región, ¿no? Entonces, digamos que existe potencial ahí para implementar los flujos comerciales, definitivamente que sí. En cuanto a las exportaciones de Perú hacia Colombia, es importante resaltar que alrededor de solo un 15% es representado por envíos tradicionales. ¿Por qué es importante esto? Porque Perú como país hacia el mundo, sus exportaciones son mayormente concentradas en lo que es minería, en lo que son los productos tradicionales, minería, harina, aceite, pescado, que engloban alrededor del 70% de nuestras exportaciones, 60% de nuestras exportaciones, mientras que en las no tradicionales se llevan el resto del 30%. En cambio, aquí en nuestra relación vis a vis con Colombia sucede lo contrario, ¿no? Es evidente, nosotros no enviamos productos tradicionales a Colombia, sino más bien enviamos productos no tradicionales, llámese pues productos de los sectores hidrometalúrgicos, agropecuarios, químicos, ¿no? Productos, digamos, que sí tienen un mayor valor agregado en comparación con los anteriores. Y en el caso de importaciones, que representan un poco más del 60% pues, en nuestro intercambio comercial con Colombia. Estas son en su mayoría
de consumo no duradero, bienes intermedios, materias primas para la industria, combustibles, ¿no? Y un dato no menor es que en el año pasado, en 2019, aproximadamente 1.100 empresas colombianas exportaron a Perú, lo cual esto definitivamente es resultado de los programas bilaterales que buscan fortalecer la innovación y la base empresarial entre ambos países a raíz del trabajo conjunto, ya sea dentro de la Alianza del Pacífico o con las embajadas o las oficinas comerciales de cada país. Entonces, en ese sentido, espacios de intercambio comercial como la Alianza, así como una sólida relación, pues han llevado a mantener estos niveles relativamente estables en nuestras importaciones en beneficio de los consumidores y las empresas peruanas. Ahora, definitivamente el foco de atención también cuando nos referimos a la transferencia de capital para el desarrollo, son definitivamente las inversiones directas, ¿no? Como bien decía Sayuri, la viceministra, según cifras de preinversión, ¿no? que de hecho se tienen ahí un tema de registro, que no, las cifras no es que sean tan así, sino que podrían tener una variación bastante importante, es que Colombia se presenta como el séptimo país más importante para el Perú en términos de saldo de inversión extranjera directa, con un monto de 1.179 millones de dólares. Entonces, de ese saldo, un 44% se concentra en empresas o proyectos industriales, llámese manufacturas o creación de productos de valor agregado, un 42% en energía, gas propiamente, y un 8% en petróleo. Además, entendemos que según el Consejo Empresarial Colombiano, que el año pasado estuvieron por aquí haciendo un evento bastante importante a partir de la interrelación comercial entre ambos, calculaban que hay un saldo de inversión empresarial en Colombia que asciende a los 18.000 millones de dólares, el cual antes de la pandemia, ¿no? Estamos hablando antes de que sucediera todo esto, ¿no? Básicamente en aquel foro taller que realizaron el año pasado, ya se hablaba digamos, de una proyección de crecimiento de las inversiones empresariales de Colombia en Perú de alrededor del 10% para 2020, ¿no? Digamos, en un escenario normal, las inversiones colombianas en Perú hubiesen seguido creciendo un 10%. Y quizás una de las más notorias, una de las más saltantes sería pues el desarrollo del proyecto de las 7 regiones asociado al tema de la masificación del gas en el sur de nuestro país. Entonces, con estos datos en mente, queda claro que para fortalecer vínculos de cooperación, facilitación en el comercio y competitividad local son tareas que cobran bastante relevancia para retomar las expectativas de desarrollo entre ambas naciones, llámese post-COVID, ¿no? Porque finalmente en estos meses cada país, cada gobierno, cada hacedores de política han estado concentrados en levantar y controlar el brote del virus y evitar que sus economías se golpeen más de lo que se viene golpeando, ¿no? Entonces, en esa línea es que surge la pregunta, ¿cuáles serían algunos de los elementos clave para lograr que Colombia y el Perú sean verdaderos socios de desarrollo, ¿no? Sin lugar a dudas es necesaria que la cooperación sirva para estar a la par en ciertos aspectos de competitividad y facilidad para hacer negocios, sobre todo que evidentemente nos distancian de países vecinos como Colombia, en el caso de Perú. Por ejemplo, muchos de ustedes conocerán los reportes de competitividad global y el Doing Business, ¿no? Estos del Foro Económico Mundial y del Banco Mundial, ¿no? Estos muestran el dinamismo del mercado colombiano, su capacidad de innovación, llámese con una inversión de más del doble en innovación y desarrollo como porcentaje del PBI de lo que hace Perú, temas de facilidad en el acceso a financiamiento, promoción de accionistas minoritarios, tienen mejoras en resolución de insolvencias, por ejemplo, con elementos que son elementos de competitividad que ponen en ventaja a Colombia sobre nuestro país y que como país, como nación, deberíamos de al menos equipararlas
no necesariamente por un sentido de competencia, sino por un sentido de estar a la par con un país hermano de la región, con el que compartimos ideas y herramientas de acercamiento al mundo, para así mismo nuevamente juntarnos y llegar a más mercados, ¿no? Entonces, estas ventajas competitivas de Colombia se relacionan con un contexto favorable de innovación en el capital físico, ¿no? Tiene un tema de exenciones tributarias en el tema de la inversión tecnológica, lo cual es sumamente bueno y positivo, más aún en este marco, más aún como por ejemplo como lo que mencionaba Martín, que esta situación, esta pandemia, de alguna manera ha acelerado esos procesos en los cuales se veían de acá a 5 o 10 años en materia de inversión en tecnología y adaptación al cambio. Entonces, esto debería ser aprovechado a través de una implementación de red de innovación empresarial dentro del marco de la Alianza del Pacífico también, ¿no? Como de hecho se viene haciendo, captando las mejores prácticas de cada uno de los países para fortalecer nuestras economías. Entonces, además de los beneficios para el desarrollo social y la competitividad, la cooperación entre países tendrá que pasar a un primer plano, consideramos nosotros, más aún en un contexto de recuperación económica en la región. Como se discute en Colombia, así como nuestros pares de la Alianza, existe una oferta de valor muy importante que nuestros países deben aprovechar y potenciar. Y ahí la tarea no solamente es de los hacedores de política, de los principales actores, ya sea el rol empresarial de un país y del otro, sino hasta incluso de la academia y ¿por qué no hablar de la prensa? El año pasado, por ejemplo, aquí en el Perú, ya a mediados de año, fines de año, se está un poco como promocionando esto del boom de la palta, por ejemplo, en Colombia, ¿no? que viene creciendo bastante fuerte. El año pasado han cerrado con exportaciones de 89, 90 millones de dólares, pero se vendía, se promocionaba la idea aquí como que, uy, la competencia colombiana en materia de paltas, ¿no? A las paltas peruanas, que son bastante fuertes y a la fecha se exportan por más de, bueno, a mayo ya se exportaron por más de 300 millones, ¿no? Que digamos, uno de nuestros principales productos de exportación. Pero se vendía, se reflejaba como un tema de competencia, lo cual ya en estas situaciones, en este tema de este nuevo escenario, estos nuevos retos que nos pone este nuevo orden mundial, si queremos llamarlo así, no debería ser tanto así ese speech, sino, vamos, o sea, busquemos esas asociatividades, busquemos ese trabajo en conjunto entre ambos países, entre ambos grupos empresariales. Se tiene un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, y por qué no quizás también pensar en un Consejo Empresarial colombiano-peruano, como el que se tiene con Chile, en el cual se vean iniciativas conjuntas no solamente en materia de integración comercial, sino también en materia de desarrollo y promoción de inversiones, ¿no? Ese creo que consideramos que es el camino para de alguna manera construir en conjunto una ruta para mejorar ambos países y nuestra posición a nivel regional y a nivel en el mundo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rafael. También he tomado notas, porque también Rafael ha planteado cosas que realmente muy interesantes. El tema de la cooperación, naturalmente, entendida como una herramienta también para que ambos países podamos seguir progresando. En eso que también mencionó del desarrollo social, que también creo que es básico, ¿no es cierto? O sea, todo lo que significa emprender, exportar, todo eso tiene una correlación con el desarrollo social de nuestras poblaciones, en fin, de un progreso que creo que también es importante, ¿no? Y también mencionó él también a las pymes, por supuesto, que creo que son fundamentales. La gran parte del comercio entre Perú y Colombia también las hacen las pymes, ¿no es cierto? Y son empresas que han utilizado plataformas como las de la Comunidad Andina y ahora la Alianza del Pacífico para poder utilizar estos mercados como una primera etapa de su exportación, ¿no? Y luego pensar en más grande y aprovechar toda la red de acuerdos que tiene Perú, bueno, que tiene Colombia también, para llegar más lejos, ¿no es cierto? Y el último tema que mencionó, que me parece que es crucial, creo que tiene toda la razón de plantearlo en esos términos, es que finalmente el ejemplo que dio de la palta no es competencia, o sea, el tema, o sea, creo que hay complementariedad, ¿no es cierto? Es decir,
la demanda de productos agrícolas, por ejemplo, va a ser grande, va a seguir creciendo, y la palta es un ejemplo de mercados que se pueden, a los que se pueden llegar con mucha producción, ¿no? Y tanto es así que en tema de la palta, tiene razón Rafael en contar que hace unos meses o más recientemente, algunas personas levantaban como una competencia, realmente hay una competición gigantesca, ¿no? Hay hasta 3 empresas peruanas agrícolas, de agroindustria, que ya están en Colombia, ¿no? Que han venido a invertir a Colombia porque digamos, han visto una oportunidad de también poder producir aquí, ¿no es cierto? Entonces eso obviamente da a entender de que finalmente no es competencia, es complementariedad, y es sobre todo también oportunidades, ¿no? Y el otro tema que también destacó Rafael, y creo que es importante, y creo que nos observamos mucho entre ambos países, y creo que viéndolo en positivo, creo que tenemos mucho que aprender todavía, ¿no es cierto? A pesar de los esfuerzos que hacemos juntos en la alianza, en la comunidad, bilateralmente. Él mencionó el tema de la tecnología y la innovación, por ejemplo, que es un tema que estamos trabajando en la Alianza del Pacífico, un tema que el Perú comparte con Colombia, y porque creo que hemos logrado también un desarrollo que acá despierta muchísimo interés en Colombia, que es el tema de la agroindustria, del que hemos hablado, también es otro, y los hay muchísimos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que realmente les agradezco mucho a Martín y Rafael por las 2 presentaciones que nos han dado a los espectadores, a los que hemos podido escucharlo, una serie de ideas. Yo quisiera plantearles unas preguntas sin dejar de recordarles a las personas que nos están acompañando que pueden hacer preguntas que quisieran hacerle a Martín y a Rafael a través de las plataformas en las que están participando en el evento, ¿no? Y rápidamente la primera pregunta que quisiera hacerle a Martín, porque él mencionó hace un momento el tema de la soberanía farmacéutica, el tema que era el término del offshoring. Y yo quisiera hacer una pregunta, sin perjuicio de reconocer probablemente que la pandemia nos impone reflexiones sobre ciertos sectores, por llamarlos estratégicos para la salud, por ejemplo, que sean sectores que hay que preocuparse en tener desarrollados en nuestros países, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay una sombra de proteccionismo que puede estar detrás de ello. No tal vez en esos sectores sí están bien identificados, ¿no es cierto? Pero, claro, esta retracción económica, esta baja probablemente del comercio internacional, mi pregunta, yo quisiera planteársela a Martín primero, ¿qué expectativas tienes, Martín, sobre lo que podría ser el crecimiento que vamos a lograr en el vis a vis estas posibles medidas proteccionistas que algunos países podrían estar pensando en plantear a raíz de esto, ¿no es cierto? ¿Es esa la respuesta? ¿Qué opinas, Martín? Sí, embajador. Evidentemente, al pasar de cadenas lejanas de valor a cadenas cercanas regionales de valor, y de reshoring, nearshoring es cuando se está cerca del mercado, como es el caso del Perú y Colombia, hacen que, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio o los acuerdos de libre comercio que tienen Perú y Colombia se conviertan en fantásticas herramientas de competencia internacional. Por ejemplo, solo hay 20 países en el mundo que tienen un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Perú y Colombia tienen el mejor acuerdo de libre comercio que ningún otro país tenga con los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se va a cerrar con el resto del mundo, se va a cerrar con el sudeste asiático, se convierte en un tesoro el tener un fantástico acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Me explico. Mientras el TEMEC, que es el nuevo acuerdo de libre entre México y Estados Unidos, aumentó las normas de origen entre el 50 al 75, hasta el 75%. Colombia y Perú apenas con el 35% valor agregado entran sus productos a los Estados Unidos. Y el producto puede ser 65% chino o japonés o tailandés o alemán, un producto farmacéutico alemán que se finalice en Perú o en México y solo tenga un 35% de valor agregado, entró sin impuesto a Estados Unidos. Entonces, aún frente a los nuevos movimientos de protección o de defensa comercial, porque hay de los dos, habrá protección, pero también habrá sin protección defensa comercial, porque van a haber unos inventarios gigantescos en el mundo que hacen que las autoridades de comercio exterior tengan que disparar sus mecanismos como el dumping y la salvaguardia. En ese escenario, Colombia y Perú tienen unas fantásticas oportunidades de complementación. Y yo también subrayaría lo que acaba de decir el presidente
COMEX ahorita, en el sentido de que cada país podemos aprender del otro. Colombia puede aprender de Perú su fantástica experiencia en agroindustria. Y qué bueno tener una oferta consolidada entre Colombia y Perú y ojalá más adelante con Chile y México, que podamos entregar productos agroindustriales todo el año al mundo, porque las estaciones van saltando de un país al otro y hay algunos que no tenemos estaciones. Pero, por ejemplo, Perú también puede aprenderle de Colombia su experiencia en zonas francas y zonas económicas especiales que Perú hoy no tiene. Y precisamente una de las grandes ejecutorias que tiene la nueva ministra de Comercio y Turismo del Perú, Rocío Barrios, son los parques industriales. Ella fomentó el primer encuentro latinoamericano de parques industriales con la ONU y yo fui asistente a ese y conferencista de ese evento. Qué bueno que si ahora a ese proyecto le coloca en los mecanismos de comercio exterior, automáticamente está creando las zonas económicas especiales en el Perú. Entonces yo creo que llegó el momento de pensar no solamente los 400 años, 201 Colombia y 199 el Perú de independencia de España que tenemos, que entre otras, cuando nos independizamos nos quedamos sin productos. Perú se quedó sin la plata y Colombia se quedó sin el oro y nos tocó en ese momento, hace 200 años para cada uno más o menos, reinventarnos en materia de comercio internacional. Pues en este momento, 200 años después, juntos estamos reinventándonos de nuevo. Y qué bueno ponernos a reinventarnos juntos. Rafael, desde tu visión, desde la visión de COMEX, ¿cómo ves esa eventual evolución, digamos, de cómo los países van a ver este esfuerzo que existe? Hay negociaciones que nuestros países siguen teniendo con países, en mi opinión personal, creo que son negociaciones comerciales que ojalá avancen y terminen a un momento, que el periodo o el reto que nos plantea la pandemia no sea un factor de congelamiento, porque yo creo que, lo dije al comienzo, yo creo que en cuanto podamos controlar la pandemia, vamos a entrar en un periodo donde vamos a probablemente regresar a lo que estábamos antes y seguir creciendo. Pero bueno, es cierto también que, repito, quería plantearte, Rafael, desde el punto de vista de ustedes, de COMEX, ¿cómo ven eso? ¿Ven que existe una posibilidad de que hay una baja del comercio, ya no solamente por lo que enfrentamos en la pandemia, sino por acciones de otros estados que tiendan al proteccionismo? A ver, definitivamente intenciones proteccionistas, solicitudes de determinados grupos que se sienten afectados de manera extrema por una situación como lo que estamos viviendo u otros escenarios en los últimos años, siempre van a haber, ¿no? Ya depende de las autoridades y de los técnicos evaluar tales solicitudes, tales pedidos y buscar, digamos, si bien es cierto, las herramientas de defensa comercial pertinentes para atacar ese supuesto daño, o buscar, digamos, las políticas públicas más efectivas para apoyar a estos sectores, que es lo que se debería hacer hace mucho tiempo, ¿no? No solamente en nuestro país, sino a partir de la región, porque esas intenciones proteccionistas son de empresarios un poco usos y costumbres naturales que han tenido por años, ¿no? Y que se resisten quizás a olvidarse de esa ayuda que recibieron del Estado cuando hoy ya no es así. La competencia y el mundo, el mercado global te exige a ser cada vez más competitivo, a invertir, a minimizar costos, a optimizar recursos, procesos y demás, ¿no? Si uno se queda en esto de recibir la ayuda, el beneficio, el subsidio, que vamos, hoy estamos en un escenario totalmente distinto en el cual, ¿no?, al ver industrias que se han visto sus ingresos reducidos a ceros, es cuando recién podemos de alguna manera darle luz verde o consensuar con un gobierno, un estado, o los estados que pueden tomar recursos financieros propios del Estado y financiar estas industrias, ¿no?, para que no se corte esta llamada cadena de pagos, ¿no? Pero se vio, de hecho, el año pasado, en esta guerra comercial que empezaron a gestar desde el 2018, lo que es Estados Unidos y China, estas señales de proteccionismo en el mundo a raíz de estas elevaciones de aranceles de un lado y del otro, pero no, dentro de nuestro país, en el Perú, no lo vimos de esa manera. Afortunadamente no se dio cabida a tales prácticas.
Antes de que empezara la pandemia teníamos las noticias, ¿no? O sabemos que ya había un primer acuerdo entre China y Estados Unidos para levantar esos aranceles. Afortunadamente como país tenemos una vasta red de acuerdos comerciales y algunos más en proceso. Afortunadamente tenemos un TLC con China, que es nuestro principal comprador. Venimos negociando un TLC con la India, como le mencionaba, que es llamada a ser la China del 2050. Nosotros, como país, como región, tenemos que estar atentos y enfocarnos en nuestras ventajas comparativas con el mundo en materia de abastecimiento. Y ese abastecimiento es claro que es en materia de alimentos, ¿no? El mundo finalmente tiene que abastecerse de alimentos, China va a seguir creciendo, India también, y nosotros ahí es donde tenemos que apuntar a invertir, a innovar, a acercarnos, a complementarlos, como bien decías, embajador, y acercarnos cada vez más al mundo, ¿no? Entonces, aquello de que cuando pasaba la pandemia se puedan ver acciones proteccionistas en el mundo, no lo percibimos tan así. Quizás algunas industrias en particular, pero ya va a caer en el reto de cada uno de los países en seguir adoptando esas medidas o apostar por el comercio, la integración, la inversión, que es lo que tantos frutos y réditos nos ha dado, ¿no? Y se ven en las cifras. Es algo, hay que ser bastante ciego para no darse cuenta que es la inversión es la que genera empleo, es la inversión la que genera el consumo. Es la apertura y el mercado global genera oportunidades no solo al gran exportador, sino a los pequeños y medianos que se puedan insertar en las cadenas globales y llegar hacia el mundo. Y como siempre decimos dentro de COMEX, toda política pública tiene que apuntar no al beneficio de la empresa, no al beneficio del país, sino a reducir la pobreza finalmente. O sea, toda política pública tiene que apuntar a eso, y quien no lo entienda así, pues seguirá pidiendo sus medidas proteccionistas por algunos ministerios, ¿no? Muchas gracias, Rafael. No, estoy totalmente de acuerdo con digamos, con todo lo que has dicho, pero sobre todo lo del final, ¿no es cierto? Es decir, digamos, uno de los segundos objetivos de la alianza, y podría parecer un formulamiento un poquito abstracto, ¿no es cierto? Aparte, obviamente, la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, y la proyección al Asia, que es el tercer objetivo, era justamente planteado en términos de que finalmente estos procesos de integración en los que estamos juntos, tiene un objetivo final de reducir las desigualdades, de desarrollar los países, ¿no es cierto? Que finalmente, como tú has bien dicho, tiene esa consecuencia, ¿no? Bueno, yo justamente, digamos, otra de las preguntas, a pesar de que tanto Rafael como Martín han abordado el tema, o sea que podría ser repetitivo, era justamente el tema de la integración, la Alianza del Pacífico, por ejemplo, la Comunidad Andina, que es también un proceso de integración que Colombia y Perú comparten. Y esa reflexión que había hecho Martín, que me la dijo, creo que desde la segunda o tercera vez que conversamos ya hace 4 años, era el comercio bilateral entre el Perú y Colombia tiene que duplicarse, me dice, y tiene toda la razón, tenía la razón y le sigue teniendo, y creo que sobre todo ahora, ¿no es cierto? Creo que, y yo lo que quería plantearles, al abrirles, digamos, una pregunta para un comentario, para luego poder pasar a las preguntas del público, es sobre la alianza, y lo que yo creo es que la alianza, así como otros procesos de integración, los que estamos unidos al tema que desarrolló Rafael de las redes de acuerdos comerciales, que por ejemplo permiten eventualmente a empresas colombianas utilizar las plataformas de esas redes con países que todavía no tienen, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con China, por ejemplo, como una plataforma para ir al Asia, siendo que ya hay tantas empresas colombianas que están en el Perú y han invertido en el Perú. Digamos, desde la de la alianza, y a veces la manera como yo me gusta presentarla es que finalmente es un trabajo, naturalmente, que viene desde los gobiernos, con un importantísimo, diría yo, input del Consejo Empresarial, que es en definitiva también otra herramienta importantísima para la alianza, porque el CEAP es una producción de ideas, ¿no es cierto? Y creo que eso es bien importante, que los gobiernos puedan tener un mecanismo como un consejo empresarial que plantee ideas, ¿no es cierto? Y que obligue, por decirlo de alguna manera, a los gobiernos a seguir pensando cómo mejorar, cómo hará. Y básicamente, cuando lo explico, digo, la Alianza del Pacífico, por ejemplo, es un proceso de integración que lo que pretende es, a través de todos los trabajos que se hacen, a través, obviamente, de la implementación del acuerdo comercial, que ya tiene 4 años de vigencia,
darles a los empresarios, a los emprendedores, las herramientas que les permiten a ellos invertir, comerciar, en fin, desarrollar todo eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, Martín, creo que tu presentación comenzó por hablar de la alianza. Yo te plantearía la pregunta de la siguiente manera, ¿no? La Alianza del Pacífico, proceso de integración como la alianza, creo que son fundamentales justamente para aprovechar estas oportunidades digamos, y responder al reto que nos impone una pandemia como la que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué opinas, Martín? Definitivamente, embajador. Si vemos la Alianza del Pacífico es el modelo, es la otra cara de la moneda de la comunidad andina. En la comunidad andina, en 1966, los países nos unimos para crear un arancel externo común, unas murallas que nos separaban del mundo e integrarnos entre sí. Era el modelo que se utilizaba en este momento. La Alianza del Pacífico es exactamente al revés. Es unirnos los cuatro para atraer inversión del Asia y exportar a otros países o exportar también al Asia mediante cadenas regionales. Es lo que se llama la integración hacia afuera. Y es un concepto fantástico, porque por primera vez nos pone a pensar no solamente entre nosotros mismos, sino cómo juntos podemos hacer una especie de foursomes, para traer un caso de golf, cómo los cuatro podemos ganarle al resto. Porque somos 4, no 12, no es un equipo de fútbol, es más un equipo de golf. Entonces, mediante este foursome, pues es mucho lo que hay que plantear. Por ejemplo, se ha hablado de soportarnos mutuamente en materia de promoción comercial. ¿En qué países un país tiene embajada u oficina comercial que el otro no lo tenga? ¿Cómo intercambiarnos los estudiantes? ¿Cómo las entidades de promoción de comercio y exportaciones e inversión deberían soñar conjuntamente planes de atracción de inversión? Por ejemplo, se está desarrollando en el Perú el proyecto más importante de logística de América Latina, que es Chancay, con una inversión de 3.000 millones de dólares al lado por un proyecto de 800 hectáreas de zona económica especial que todavía no tiene régimen, pero que esperamos tenga próximamente, y un parque industrial del cual se va a distribuir para el resto de América Latina, donde va a haber un viaje directo en barco Shanghai, China, Chancay, Perú. Entonces, embajador, yo creo que este es un momento fantástico porque como vienen nuevos productos y dejan de producirse otros, lo que debemos es, en este marco del CEAP, y ayer precisamente que tuvimos reunión del CEAP, se estaba hablando es cómo los 4 países unidos nos ponemos a ver en conjunto las oportunidades. Y como producto de esa visión hacia afuera, trazar planes de negocios y trazar cadenas regionales de valor. Yo creo que la oportunidad es fantástica y el reto de estos 4 países es convertir esta crisis en una fantástica oportunidad. Tenía el micrófono. No, me dirigí a Rafael y le decía a Rafael que, claro, COMEX es un importante miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Imagino que desde la perspectiva de ustedes, también es obviamente una herramienta que tenemos que usar tal vez más. No sé, ¿cuál es la perspectiva de ustedes con respecto a las nuevas ideas? Probablemente se hayan generado nuevas ideas en los últimos 4 meses, algunas de las cuales probablemente hayas mencionado, para justamente poder repotenciar este comercio una vez que el reto de la pandemia haya sido superado. ¿Qué opinas, Rafael, desde COMEX? Sí, definitivamente la Alianza del Pacífico es una herramienta, un grupo de países sumamente importante para lo que son las expectativas que tienen cada uno de los países que la conforman de cara al Asia-Pacífico, de cara al mundo, de cara a la complementariedad e integración entre sus partes. Tan así es que a la fecha cuenta aún con 64 observadores, si no me equivoco, ¿no? Y digamos, en su mayor momento fue muy bien reconocida porque es un foro de intercambio de ideas, intercambio de experiencias, intercambio de políticas, de buenas prácticas en cada uno de sus sectores y actividades que vendrían a ser piezas fundamentales para asegurar el crecimiento y el desarrollo de sus países. Ahora bien,
si bien es cierto, como ha sido natural seguramente en cualquier foro de cooperación, pues este distanciamiento asociado a la pandemia mundial, a la pandemia global, digamos que puede haber enfriado ciertas cosas, quizás en años anteriores posturas políticas poco cercanas a lo que es la concepción inicial de lo que era Alianza del Pacífico nos pueden haber un poco distanciado, pero aún así esto continúa y como bien mencionaba Martín, se tienen avances bastante positivos y desde COMEX consideramos que esta debería ser la plataforma para profundizar y trabajar en esa complementariedad que a la fecha no lo hemos estado haciendo mucho, ¿no? Se ha trabajado bastante en el tema del acercamiento hacia el Asia-Pacífico, en el tema de movimiento migratorio de personas, en el caso particular de Chile y Perú, por ejemplo, se ha trabajado en lo que es integración energética, y a la par también se han promovido inversiones dentro de este marco. Pero creemos que en vista de que, como bien sabemos y conocemos, en escenarios de crisis se presentan estas oportunidades, estos deseos, estos apetitos de innovar y sacarle el mayor provecho a estos escenarios, ese aspecto fundamental de la complementariedad tiene que ser abordado cuanto antes, ¿no? Buscarlo estratégicamente en nuestros países, en nuestras embajadas, nuestras agencias de comercio, cada uno de los 4 países del Alianza del Pacífico, de cara a cuando pase todo esto, estar fortalecidos, tener un marco estable, compartir temas de registros sanitarios, homologaciones y demás. Estos periodos, estos meses en los cuales, digamos, no podría haber cristalizado ese tipo de esfuerzos, son los idóneos de alguna manera para mover ese marco, para establecer ese marco jurídico y legal que haga que los 4 puedan exportar juntamente, ya sea paltas, ya sea mandarinas, ya sea textiles, ya sea confecciones, ya sea partes de maquinarias, aprovechar este momentum que tenemos que no es que va a terminar mañana o el próximo mes, ¿no? Muchos sabemos que la gran recuperación de la economía global da para fines del 21 y quizás no nuestros países realmente retomen el crecimiento de antes de la pandemia en el 2022, ¿no? Tenemos un gran espacio para establecer y realizar esas consultas, realizar ese trabajo, empujar un poco más allá la Alianza del Pacífico de cara a esa idea que planteamos, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Bueno, yo quisiera ahora pasar a algunas preguntas que el público nos ha enviado. Yo obviamente quisiera, a veces, con Martín y Rafael tal vez contestar algunas. Había una primera pregunta que llegó hace un momento sobre el interés de inversionistas peruanos de buscar empresas colombianas en expansión y qué sectores recomiendan. Yo quisiera hacer una reflexión general de que yo diría que los sectores en los que empresas peruanas están invirtiendo en Colombia, colombianas en el Perú, son diversos y muchos. Es decir, no creo que haya un sector que uno diga, no, en ese sector no se puede trabajar. Y estoy pensando, por ejemplo, en este tema de agroindustria que les mencioné hace un momento, ¿no es cierto?, de empresas peruanas que están llegando a varias regiones de Colombia para invertir en agroindustria, ¿no es cierto?, a través de la adquisición de tierras y una convención de exportaciones de palta o aguacate, como se dice acá en Colombia, ¿no es cierto? El tema energético, empresas colombianas están invirtiendo mucho en el sector energético peruano, en el gas, en electricidad, digamos, con inversiones que son realmente apuestas por países como el Perú. Pero sin embargo también inversiones en energía de empresas peruanas acá en Colombia, digamos, ¿no? Energía, por ejemplo, en distribución de gasolina, por ejemplo, ¿no? En estaciones de servicio, ¿no? Cosméticos, manufacturas, servicios, hay muchísimo contacto de servicios. Y yo quisiera hacer un comentario aplicado al tema de comercio e inversiones, de muchas inversiones, contactos de inversiones comerciales, que digamos que desde las embajadas, por decirlo de una manera, la desconocemos, y yo digo en buena hora. Es decir, eso es un reflejo de cómo la sociedad civil, de la cual es parte del empresariado, trabaja directamente, ¿no? Y promueve utilizando pues todas las herramientas que nos da la tecnología y las posibilidades de movimiento, ahora suspendidas desgraciadamente, de seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo diría, para contestar a esta pregunta, que son realmente sectores diversos: manufactura, servicios, energía. Hay muchísimo turismo, obviamente fue un tema que mencionó también la viceministra. Y quisiera pasar una pregunta
que hizo Luis Alfonso Chala y la quiero unir a una que hizo Isabel. Luis Alfonso Chala preguntaba un poco los tiempos del tema que planteó Martín sobre la acumulación de origen. Martín explicó cuánto se había desarrollado. Yo dije que obviamente esto es una iniciativa que están mirando los gobiernos, digamos, las entidades. Hay muchos gremios que se están pronunciando porque también tienen un interés en esta iniciativa de la acumulación de origen. Entonces eso, pero digamos, son iniciativas que toman sus tiempos, ¿no es cierto? Y obviamente, y esto quisiera vincularlo a una pregunta que hace Isabel para Martín, y pregunta, ¿y a Estados Unidos le interesará tener la acumulación de origen con la Alianza del Pacífico? ¿Qué opinas, Martín? Gracias, embajador. Un cordial saludo a Isabel. Bueno, claro que le interesa. Veíamos que mientras una empresa norteamericana que tiene una fábrica en China solo absorbe el 4% de materia prima norteamericana, la misma fábrica que tenga su sucursal en Perú, en Colombia o en México absorbe un 40% de materias primas norteamericanas. Entonces lo que estamos haciendo es ver cuáles son esos productores de materias primas que estarían interesados en enviar sus productos a América Latina, que hoy no lo están haciendo. Y en materia de tiempos, hay dos alternativas, porque como hay cambio de gobierno, hay elecciones en noviembre y cambio de gobierno en Estados Unidos en enero, es fantástico los cambios de gobierno porque tenemos no una, sino dos oportunidades. Lo primero es tratar de ver si antes de que se acabe el gobierno pudiera haber espacio, además porque tenemos el liderazgo de Luis Alberto Moreno, presidente del BID, que está jalando el tema, y nos tocaría movernos de aquí a final de año y si no, tener previsto el plan B, que probablemente sea el más probable, de empezar nuevamente esta petición con el nuevo gobierno, cualquiera que sea, porque tiene una gran potencia de integración hemisférica, tiene una gran carga de contenido regional, de aumentar la presencia de Estados Unidos en América Latina y depender menos de China. Porque es que esta guerra comercial va a necesitar unos 4 o 5 millones de nuevos puestos de trabajo, que son los que se están dejando de hacer en China, y Estados Unidos solo tiene 1 millón de posibles empleos industriales para aumentar. Entonces, sí o sí, se tiene que integrar más con América Latina, y ya nos mostró México esos 11.000 millones que creció, detrás de los cuales hay 5 millones de mexicanos trabajando. Entonces, qué bueno que el Perú y Colombia estén visualizando conjuntamente estas nuevas oportunidades. Hay un tema que se discute mucho en el seno de la Alianza del Pacífico, y es el comercio intrarregional, ¿no? Es decir, nosotros en mayo del 2016 entró en vigencia el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico. En ese año, o sea, al momento de la entrada en vigencia, se liberaron inmediatamente 92% del universo laboral de los países de la Alianza, y se había negociado hasta el año 2030 las desgravaciones del resto de productos, que normalmente en las negociaciones son productos un poco más sensibles, ¿no? Pero al 2030 la Alianza pretende ya tener consolidada una zona de libre comercio con un universo laboral absolutamente liberado. La pregunta que hace Isabel también es, ¿qué debería hacer la Alianza del Pacífico para promover un mayor comercio intrarregional? ¿Y cuáles podrían ser las propuestas para trabajar en la pandemia? No creo que la pandemia es un asunto que espero realmente sea temporal, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la pregunta se plantea más bien eso, Rafael, ¿cómo piensas que podríamos, o sea, qué herramientas deberíamos o mejorar o seguir trabajando en ellas o utilizarlas realmente para poder mejorar ese comercio interregional entre los países de la Alianza? A ver, definitivamente todo pasa por decisiones empresariales. Ese incremento en el volumen de exportaciones intrarregional finalmente va a depender del inversionista y dónde quiera colocar su producto, dónde le sea más rentable, dónde sea menos costoso, dónde le generen un mayor volumen, una mayor frecuencia de pedidos, ¿no? Desde su concepción, desde Comex Perú, siempre tuvimos claro de que, si bien es cierto, esta degravación arancelaria entre los 4 países, el tener el 92, 90 y pico % de arancel en cero, genera una oportunidad para pequeños y medianos exportadores que apuntan a la región debido a sus limitaciones.
no deberíamos verlo como un hecho de si hacia los próximos años no se incremente el volumen de comercio interregional, sería algo no tan bueno, por no llamarlo negativo, ¿no? Porque finalmente, desde nuestro punto de vista, hay que acostumbrarnos a ver que el mercado global es el mundo y que la concepción de la Alianza del Pacífico fue trabajar conjuntamente, intercambiar experiencias para abordar y atacar de una manera alucinante lo que sería ese gran mercado que es el Asia, ¿no? El sudeste asiático. Más no así, también no dejar de lado pues, este comercio interregional que, como repito, pues es sumamente atractivo para los pequeños y medianos y microexportadores, ¿no? Más aún hoy en día que estos retos que nos pone lo que es el tema de la tecnología de la información, sistemas tecnológicos, el e-commerce, mayores oportunidades para no solamente estas exportaciones tradicionales vía aérea, marítima y grandes volúmenes, sino a través de lo que es el comercio electrónico, ¿no? Entonces, nosotros no nos preocuparíamos tanto por elevar los flujos de exportación de manera interregional, sino como decía desde un comienzo en la presentación, sí preocuparnos, o no preocuparnos, interesarnos en esta acumulación de origen entre los países, interesarnos en evaluar esta complementariedad que ya es tiempo, ¿no? Y que quizás muchos en nuestros países siempre escuchamos estas recomendaciones que le dan a los pequeños empresarios que no tienen las capacidades o en el tema de volumen, el grupo empresarial, grupos empresariales X, textileros pequeños, júntense y exporten, agroindustriales, júntense y exporten, calzados, júntense y exporten, porque son pequeños y no tienen las capacidades políticas y demás, estándares elevados. Quizás trasladar eso hacia los medianos y grandes empresarios, y no solamente de un solo país, sino de varios países, y que se podría empezar por la experiencia de lo que es el agro, como creemos nosotros que como país, como región, vamos a ser los primeros abastecedores de alimentos del mundo, y ya estamos viendo, como bien mencionaba el embajador, que hay empresas peruanas que vienen invirtiendo en Colombia en lo que es el tema de la palta, por ejemplo, ¿no? Y eso es por una oportunidad, la vieron, como quien dice, el inversionista no conoce de naciones, o sea, donde tenga la rentabilidad en el campo, en la tierra, las capacidades y las cualidades jurídicas y una regla de juegos claras, ahí va a poner el dinero y va a exportar. Digamos, el trabajo, el reto de los países, de las embajadas, es generar este ambiente propicio para que lleguen las inversiones y exportar. O sea, ya a partir de ello uno podrá decir, sí, se exportó palta de tal o cual país, pero mañana más tarde deberíamos pensar en se exportó palta de la Alianza del Pacífico, se exportó palta de la unión entre un sello entre Perú y Colombia, ¿no? ¿Por qué no sí también pensar mañana más tarde en el café, ¿no? Que podamos intercambiar tecnología para tener ese tan rico café que ellos tienen, o sea, es innovar y apuntar hacia el largo plazo, en realidad. Gracias, Rafael. Yo quisiera, hay dos preguntas más a las que voy a referirme porque ya tenemos que ir terminando el conversatorio, pero no quisiera dejar de conocer esos planteamientos. Pilar Lozano estaba planteando una pregunta a Martín sobre cuáles son estas mayores oportunidades para reinventarnos, incrementar nuestra dinámica comercial. Yo lo que quería decir básicamente que creo que Martín en su presentación nos ha contestado a esa pregunta cuando por ejemplo, destacado el tema de las oportunidades comerciales que algunos desarrollos comerciales mundiales nos ofrecen, digamos, a países que tenemos acuerdos con Estados Unidos, el tema de la acumulación de origen. A eso yo quisiera agregarle que es cierto que es muy importante para los países que somos miembros de la alianza o de la comunidad, digamos, de seguir contándole a los emprendedores. Rafael mencionó muy bien que finalmente cuando tenemos que aumentar comercio internacional, los actores de eso son los empresarios, son los exportadores, ¿no es cierto? Y por eso regreso a la idea que decía hace un momento, ¿no? Desde la perspectiva personal, digamos, que yo tengo la Alianza del Pacífico, son las herramientas para facilitar que eso ocurra, y si hay que seguir haciendo cosas, se están haciendo desde los Ministerios de Comercio, en fin. Es decir, yo creo que eso es básicamente la respuesta de crear mayores oportunidades permanentemente para los empresarios, ¿no es cierto? Y Diana Zuluaga también estaba preguntándonos cómo nos podemos integrar y ofrecer no solamente desde la agroindustria, que fue un ejemplo que hemos hablado, sino desde los servicios. Y yo quería decirle a Diana que desde los servicios se está haciendo muchísimo, y por supuesto que hay mucho más potencial, ¿no es cierto? Es decir,
Estoy pensando en todo lo que es, por ejemplo, tecnología, innovación, desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? Y de los contactos, las inversiones, estudios de abogados que trabajan juntos, restaurantes. No hemos hablado de restaurantes, es un desarrollo de servicios enorme acá, digamos, en general en nuestros países, pero de la presencia de la gastronomía peruana en Colombia, ¿no es cierto? Entonces hay muchísimas oportunidades también en ese sector y que creo, pero que nuevamente regreso a lo que nos decía Rafael, finalmente son los empresarios, son los habladores los que tienen, digamos, esa voluntad, digamos, primero interés, voluntad y finalmente la acción de invertir en otro país, de comerciar con otro país y por lo tanto tener, digamos, toda digamos, contribuir, digamos, justamente a ese desarrollo, ¿no? Yo quisiera brevemente darles un minuto a Martín y un minuto a Rafael para terminar nuestro conversatorio, sin antes agradecerles, les voy a volver a agradecer cuando lo cierre en un ratito. Martín, antes de despedirnos, ¿qué nos puedes decir? Gracias, embajador. Bueno, dos, a Pilar y a Diana un cordial saludo. Pilar, nuestra representante de ProColombia en Perú, gran amiga. Dos ideas. En primer lugar, las últimas investigaciones de las empresas de mercado muestran que hay 100 productos que han crecido con la pandemia y otros 100 que han decrecido. Entre los que han crecido, pues están los guantes, las mascarillas, 42 productos en alimentos, 23 productos en aseo y limpieza, muchos productos para hacer ejercicio en casa. La gente no se quiere quedar quieta en su casa o apartamento y compra elípticas, bicicletas, tapetes de yoga, etcétera. Hay elementos para mascotas. Entonces, Perú y Colombia deberían seguir esa tendencia de crecimiento y hay 100 que decrecen. Nadie está comprando una talega de golf en este momento, ni una maleta, porque no se puede viajar. Entonces, hacia allá debemos ir. Además, hemos sacado en nuestra firma una lista de los 100 productos que se han movido con la guerra comercial y que están saliendo de China, que están yendo a otros mercados. Y yo creo que Perú y Colombia de la mano deben ir juntos a esa piñata. Perú y Colombia deben hacer una alianza para captar conjuntamente esas oportunidades para que se vengan aquí a nuestros dos países y no a otros países del mundo. Y en materia de agroindustria, sí que hay oportunidades. El promedio latinoamericano de exportación en agroindustria son $400 por latinoamericano. Colombia está en 146, Perú está en 303. Y hay países como Chile y Costa Rica que exportan $1.000 per cápita. Si Perú exportara $1.000 per cápita, estaría cerca de los 30.000 millones de dólares. Si Colombia exportara $1.000 per cápita en alimentos, estarían 50.000 millones de dólares. Entre los dos, 80.000 millones de dólares de los 122.000 que exporta América Latina. Entonces, ahí hay una oportunidad gigantesca porque lo que, como Rafael decía, sí va a seguir haciendo el mundo es alimentarse. La gente necesita comer por lo menos 2.000 calorías al día y en este sector sí que tenemos oportunidades. Rafael, tus últimas reflexiones. Gracias. Bueno, definitivamente este nuevo escenario nos presenta retos, no solamente como personas, sino también en materia de organizaciones gubernamentales, academia, personas y demás. Y pasa por el hecho de ver esas oportunidades, ver ese sentido de innovación, no quedarnos sentados esperando a que mañana más tarde China vuelva a crecer a 9, 10%, ¿no? O que haya otro jugador a nivel internacional que haga que eleve el precio de los minerales a tal punto de que nuevamente nos agarre esa gran oleada, ¿no? Ya no va a ser así. Hay que empezar a escuchar e interpretar y entender los mensajes o las señales que da el mundo. Por ejemplo, siendo China el gran principal mercado a nivel global, en esta nueva plan quinquenal que viene implementando, un nuevo que va a empezar el próximo año, apuntan lo que es tecnología, apuntan lo que es innovación, dura, redes 3G, redes 5G, fibra óptica, sistematizaciones, procesos, y no menciona el tema de desarrollo de infraestructura, de inversiones hacia adentro, porque ya lo hizo, digamos, ya creció hacia adentro, nosotros como país, como regiones, ya nos vimos beneficiados en cierto periodo de lo que era el boom de los minerales, ¿no?
definitivamente lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir exportando, pero ya no a los mismos precios de antes. Ahí es donde surge el reto, donde tenemos que ver y empezar a pensar en esa complementariedad y apuntar a abastecer estos mercados globales de alimentos, abastecer estos mercados globales con lo que es el tema de valor agregado, ¿no? Y pensar en esa atracción conjunta de inversiones que ya se viene dando quizás en casos específicos, nuevamente mencionando este tema de la palta, ¿no? Que son 3 empresas, grupos empresariales peruanos que han apostado por tierras en Colombia y que ya están exportando. Si bien es cierto, a partir de quizás un tema de incertidumbre local, de reglas de juego, ahí es donde quizás la Alianza del Pacífico, el CEAP y los gobiernos, las embajadas puedan impulsar, trabajar, dar mensajes, señales a los gobiernos para asegurar estas reglas de juego, asegurar este marco jurídico de atracción de inversiones, porque sin las inversiones de afuera y locales no se generan puestos de trabajo, no se genera consumo, digamos, la rueda no vuelve a andar, y es lo que principalmente necesitamos, más aún cuando mañana más tarde pasemos esta pandemia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, quería agradecerles primero a Martín Ibarra y a Rafael Sagni por acompañarnos. Creo que las personas que nos han acompañado en estas casi 2 horas concordarán conmigo que hicimos bien en pedirles que nos acompañaran, porque realmente han hecho presentaciones muy válidas, interesantes, valiosas a los dos, así que les agradezco mucho. Ahora paso a contarles que en 15 minutos comienza la primera clase de cocina peruana dentro del marco de la Semana del Perú. A las 5 de la tarde hoy día tenemos un conversatorio con los ministros de Cultura del Perú y personalidades de la cultura de Perú y Colombia. Y en la noche se va a presentar hoy día el Ballet Folclórico Nacional del Perú a través del apoyo del Teatro Mayor. En tema comercial, nos interesa que todos los que nos acompañan hoy día también lo sepan. La próxima semana tendremos un seminario también parecido a que se llama Cómo hacer negocios entre el Perú y Colombia. Este es un seminario preparatorio de una rueda de negocios que estamos pensando organizar para agosto, y creo que es un evento que se une a los eventos que mencionó la viceministra Bayona en su presentación. Creo que fue interesante que nos dijera todas aquellas cosas que se están pensando para estos meses, para seguir fomentando el comercio, las inversiones, en fin, todo este contacto entre el Perú y Colombia. Y todo el programa de la Semana del Perú la pueden encontrar en la página web colombiaviveperú.com, y ahí estarán los eventos que les acabo de mencionar. Así que muchísimas gracias nuevamente a Martín y a Rafael, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, y ojalá nos puedan seguir acompañando en los otros eventos de esta Semana del Perú. Hasta luego, muchas gracias. Mil gracias. Gracias.